Este es El Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es El Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amigos de Radio 3, nuevamente nos encontramos por la gracia de Dios en Este es el Cordero. Vamos a seguir contemplando el misterio de la Eucaristía. En esta ocasión, Eucaristía e Iglesia. El misterio de la Eucaristía en relación con la Iglesia Católica. De hecho, vamos a seguir un poco un texto de San Juan Pablo II, la introducción a la encíclica que justamente se llama Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Ese es el tema de la encíclica. Vamos a ir meditando brevemente algunas palabras de la introducción de esa encíclica, la última de este santo del siglo XX-XXI, este Papa tan grande que nos ha regalado Dios a nosotros, contemporáneos suyos. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y dice el Papa que justamente esta realidad, la Iglesia vive de la Eucaristía, no es solamente una experiencia cotidiana de fe, que nosotros tenemos todos, seguramente si tratamos de vivir la fe bien, de cara a Dios, lo constatamos, que nosotros como cristianos vivimos la Eucaristía, pero también es el núcleo del misterio de la Iglesia. ¿No? El núcleo del misterio de la Iglesia, Jesucristo en la Eucaristía. De hecho, cita el Papa un texto del evangelista San Mateo 28:20, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa de Jesús, esa presencia del Señor, se realiza de un modo único en la Eucaristía. Por eso la Iglesia se alegra de esta presencia con una intensidad única. Sabemos que Dios está presente en todas partes y de muchos modos, pero la presencia eucarística es única. Y también el asombro, más adelante va a hablar el Papa del asombro eucarístico, el asombro, la intensidad de la alegría de la Iglesia por esta presencia es también única. Este divino sacramento ha marcado los días de la Iglesia, desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos. Marcará este sacramento los días de la Iglesia, llenándolos de una confiada esperanza. Después el Papa cita al Concilio Vaticano II diciendo que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. Qué hermoso. Fuente de la Eucaristía brota todo y cima a la Eucaristía tiende toda nuestra vida cristiana y toda la actividad de la Iglesia. Porque justamente en la Eucaristía está el bien espiritual de la Iglesia, que es Jesús, Cristo mismo. Por eso la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, a Jesucristo, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su amor. ¿Queremos saber cuánto nos ama Dios? La Eucaristía. Mis queridos hermanos, con esta breve introducción nos vamos a una pausa musical para meditar. Nosotros somos Iglesia y la Iglesia vive la Eucaristía, por eso nosotros vivimos de la Eucaristía. Mis queridos hermanos, ya nos volvemos a encontrar. Sacramentado, adoremos a nuestro Rey, adoremos a Jesús el pan de vida, al Cordero que pudo vencer. Oh Santísimo Sacramento del altar, te vengo a adorar, oh Santísimo Sacramento del altar, te vengo a adorar, te vengo a adorar.
sacramentado, adoremos a nuestro Rey. Adoremos a Jesús, el pan de vida, al Cordero que pudo vencer. Oh Santísimo Sacramento del altar, te vengo a adorar, te vengo a adorar. Oh Santísimo Sacramento del altar, te vengo a adorar, te vengo a adorar. Adoremos a Jesús sacramentado, adoremos a nuestro Rey. Adoremos a Jesús, el pan de vida, al Cordero que pudo vencer. Oh Santísimo Sacramento del altar, te vengo a adorar, te vengo a adorar. Oh Santísimo Sacramento del altar, te vengo a adorar, te vengo a adorar. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Amigos de Radio 3, después de esta pausa musical, volvemos a poner nuestra atención, los ojos y los oídos de nuestro corazón en este misterio que la Iglesia vive de la Eucaristía. Vamos a seguir algunos puntos de meditación, para algunos aspectos para descubrir la grandeza de esta frase, la Iglesia vive de la Eucaristía. En primer lugar, el Papa San Juan Pablo II nos dice que del misterio pascual nace la Iglesia. Del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Cristo, nace la Iglesia. La Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, por eso está en el centro de la vida eclesial. En todos los sacramentos, sabemos, se nos acerca la gracia, la virtud de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero en la Eucaristía está de un modo excelentísimo. De hecho, el Papa continúa citando un texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, en el cual se resume la vida de los primeros cristianos y por eso también la vida de todos los cristianos a lo largo de los siglos. Lo esencial está en esto. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Con estas cuatro cosas, el libro de los Hechos, San Lucas, al escribir el libro de los Hechos, nos describe cuáles son las actividades esenciales de los cristianos de siempre. La enseñanza de los apóstoles, por lo tanto la fe, la comunión, la vida común, por lo tanto la caridad, que es el resumen de los mandamientos, las oraciones, o sea, la vida de oración, de diálogo con Dios, tanto individual como comunitario, y esta frase, la fracción del pan, que es uno de los nombres del sacramento del altar de la Eucaristía, con el cual generalmente se refieren los libros del Nuevo Testamento. Por eso, fe, moral, oraciones y sacramentos, sobre todo la Eucaristía, encierran la actividad principal de los hijos de la Iglesia. La vida eclesial, la vida de fe se desarrolla en estos puntos: la enseñanza,
la fe, la doctrina, los mandamientos, las oraciones y los sacramentos. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica está dividido en estas 4 partes, en este orden, ¿no? Fe, sacramento, moral, oración. La institución de la Eucaristía, en efecto, anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar poco más tarde a partir de la agonía de Getsemaní. El misterio pascual, la pasión de Cristo, la muerte y la resurrección, Jesús en la última cena anticipa de un modo sacramental eso que va a ser luego con su pasión y resurrección. Por eso el Papa San Juan Pablo II, recordando uno de sus viajes a Tierra Santa, en el cual pudo celebrar la misa en el cenáculo, dice que todo sacerdote, cuando celebra la Santa Misa y la comunidad cristiana que participa de ella, se acerca o se dirige a aquel lugar, al cenáculo, y aquella hora, la de la última cena, la de la pasión y resurrección, se acerca espiritualmente en cada misa. Qué hermoso pensar que cada misa, cada celebración eucarística es estar en el cenáculo, es estar al pie de la cruz, es estar en la boca de la cueva vacía de la resurrección. Por eso le pedimos a Jesús la fe, le pedimos a la Virgen interceda por nosotros para que tengamos una fe grande, para que cada misa podamos vivirla así como es, ¿no? El que vive esto no se puede aburrir en la misa, porque es tan grande la Eucaristía, es Jesús mismo que se nos da y nos participa de su pasión y resurrección. Por eso, cuando el sacerdote termina de decir las palabras de la consagración, dice: este es el misterio de la fe, o este es el sacramento de nuestra fe, el misterio o sacramento de la fe. Y el pueblo de Dios le contesta: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Dice el Papa, con estas o parecidas palabras, la Iglesia, a la vez que se refiere a Cristo en el misterio de su pasión, revela también su propio misterio. La Iglesia vive de la Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Este es el misterio de nuestra fe. Por eso no es algo más, sino es lo central en nuestra fe. Justamente en la historia de la Iglesia es fundamental, es de donde brotan todos los manantiales que embellecen a la Iglesia, el Tríduo Pascual. Este misterio, este acto de amor tan grande de la pasión, resurrección del Señor, de ahí nace la Iglesia. Y todo esto está incluido, anticipado y concentrado para siempre en el don eucarístico. En la última cena Jesús adelanta lo que va a padecer, morir y resucitar, pero a lo largo de los siglos se continúa, se perpetúa, mejor dicho, en este don tan grande de la Eucaristía. Jesús, con este sacramento, entrega a la Iglesia la actualización perenne, para siempre, del misterio pascual. El misterio pascual es contemporáneo nuestro gracias a la Eucaristía. Por eso, mis queridos hermanos, el acontecimiento pascual y la Eucaristía, que lo actualiza a lo largo de los siglos, tiene una capacidad verdaderamente enorme, en la que entra toda la historia como destinataria de la gracia de la redención, continúa diciendo el Papa. Y por eso acá nos nombra del asombro. Tenemos que pedir la fe que se asombre continuamente. Es tan grande el misterio que celebramos en cada misa. Cómo me gustaría que seamos muchos los fieles que a lo largo, no solo del domingo, sino en la semana, podamos asombrarnos y participar de esta enorme gracia y don que Dios nos permite tener, ¿no?, en cada misa. Continúa diciendo el Papa que él en otras encíclicas ha manifestado como un programa para el tercer milenio, y es este, el programa para los cristianos. Qué bueno recordarlo. Contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo con María es el programa que he indicado a la Iglesia en el alba del tercer milenio, invitándola a remar mar adentro en las aguas de la historia con el entusiasmo de la nueva evangelización. Acá el Papa nos habla de Jesús, de Cristo, de la Virgen María, no inseparable,
Jesús es nuestro único Salvador, la Virgen es el mejor camino para llegar a Él. Nos habla de contemplar. La contemplación es una forma de oración muy elevada, para la cual hace falta tiempo, silencio, dedicación. Es importante en nuestra vida la oración y sobre todo la oración de contemplación. También nos habla de evangelización, porque justamente el que contempla a Cristo a través de María o con María es impulsado a remar mar adentro y evangelizar, llevar el fruto de la contemplación del amor de Jesús que tenemos en el corazón a los demás. Y continúa el Papa diciendo, contemplar a Cristo implica saber reconocerle donde quiera que Él se manifieste, en sus multiformes presencias, pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. Bueno, este programa de contemplar a Cristo con María, de llevarlo en la evangelización por todas partes a nuestros hermanos más alejados y más necesitados de Dios, implica acercarnos a la Eucaristía. Y de ahí nos dice el Papa, en la Eucaristía Jesús nos alimenta y nos ilumina, nos alimenta con su palabra y con su cuerpo y sangre, nos alimenta dándonos la fortaleza. Cuando uno está cansado y toma un alimento, siente en su organismo una fuerza nueva, porque justamente el alimento nos fortalece, nos da vida, nos da salud. Y así también Jesús en la Eucaristía, y también nos ilumina, nos marca el camino, nos muestra por dónde ir, qué obstáculos evitar o vencer. Alimento y luz, la Eucaristía, Jesús en el Santísimo Sacramento. Qué importante, qué necesario. La Iglesia y nosotros vivimos de la Eucaristía. Necesitamos no solamente participar de la Santa Misa, sino también adorar al Señor y estar tiempo con Él en el silencio de la oración. También nos dice el Papa que cuando se celebra la misa en cualquier rincón del planeta, en la basílica, podríamos decir, ¿no?, en la Basílica de San Pedro o en la última capillita más pequeña del mundo, la Eucaristía se celebra sobre el altar del mundo. En ella se une el cielo y la tierra. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada, Dios Padre. De este modo, Él, Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Y por eso, en cada misa, el mundo entero, nacido de las manos de Dios Creador, retorna a Él, redimido por Cristo, en las manos del sacerdote, junto a la patena, donde está el pan, que es Jesús, donde está el cáliz, donde está la sangre de Cristo. Mis queridos hermanos, después de haber visto un poco la grandeza de esta frase, que es una realidad, la Iglesia vive de la Eucaristía porque es la actualización perenne del misterio pascual, porque es la presencia fundamental, principal de Jesús en medio de nosotros, porque en ella el mundo entero es reconducido al Padre. Nos vamos a una última pausa musical también para meditar y luego volvemos para concluir con algunas palabritas que nos sirvan para nuestra vida sobre este misterio tan grande de la Eucaristía. Es quien cada día pinta este firmamento y levanta de nuevo el sol. Quien hizo las montañas, cada nube de este cielo, el mar y las estrellas, el frío y el calor. Él es quien puso esa voz en medio de mi adentro, invitándome a disfrutar de su amor.
acercarme a su Hijo vivo en el sacramento para recibir toda su bendición. Es quien me ha llevado de la mano al encuentro con su Hijo nuestro Señor. Y me une a Jesús en un abrazo tan intenso y acaricia mis sentidos y mi voz. Él es quien me pensó desde el principio de los tiempos y soñó con verme en su regazo una vez más. Quien grita de alegría por verme tan contento cada vez que vengo a adorar. Él es mi Rey, Él es mi Dios, es el principio y final de mi vida, mi adoración, mi Creador. Él es el único que sana mis heridas, mi corazón, cada latido es un eco de su don. Él es mi amor. Él es quien esta noche me susurra entre mis sueños que me ama con infinito poder, que quiere verme alegre, que siempre sea pequeño, para así poder cargarme como un padre. Es quien dejó a su espíritu para aprender a amar a mis hermanos como él me amó. Es quien me lleva al Hijo que se quedó en este pan, fiel a su palabra, su pacto de amor. Él es mi Rey, Él es mi Dios, es el principio y final de mi vida, mi adoración, mi Creador. Él es el único que sana mis heridas, mi corazón, cada latido es un eco de su don. Él es mi amor. Mi amor. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Queridos hermanos, estamos nuevamente para terminar este encuentro semanal, este encuentro con los hermanos de la fe, pero también con Jesús, sobre todo en la Eucaristía. Aunque estemos a la distancia, estamos en la radio, pero con nuestro corazón y nuestra mente y nuestro amor en el sagrario más cercano. También, mis queridos hermanos, nos invitamos a que cada vez que escuchamos este programa, nuestro corazón se vaya a Jesús que está presente en la Eucaristía. El Papa nos dice que hay que predicar, el misterio eucarístico, porque, nos dice el Papa, de la predicación surge el crecimiento en nuestras comunidades, el crecimiento cristiano. Por eso es lo que queremos, al meditar en la Eucaristía, crecer como verdaderos creyentes de la Eucaristía. El Papa dice que en el mundo actual, respecto a la Eucaristía, hay cosas buenas, luces y sombras, como siempre. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen que nos dé la gracia de acrecentar nuestras luces y combatir nuestras sombras.
el Papa enumera como luces en el mundo entero. Hay una participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el sacrificio de la misa. También se constata adoración al Santísimo Sacramento, ¿no? Se está creciendo en la adoración perpetua, sobre todo también. Inclusive la participación de la procesión eucarística en la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, que hace mucho bien, es una gracia de Dios, dice el Papa. Esas son algunas luces, pero también el Papa dice que hay algunas sombras, algunas cosas que todavía tenemos que lamentar y rezar a Dios para que vayan desapareciendo. En algunos lugares dice que hay un abandono casi total del culto de adoración eucarística. También el Papa sabe que existen ciertos abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. Por ejemplo, vivir la misa como un encuentro solamente fraterno, como una cosa horizontal. También en algunos lugares se oscurece la necesidad del sacerdocio ministerial. Sin sacerdote no hay Eucaristía, de eso lo sabemos, pero también necesitamos reafirmarlo siempre. También, dice el Papa, surgen algunas iniciativas ecuménicas que, aun siendo generosas en su intención, transigen con prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. La Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. Concluimos nuestro encuentro, nuestro programa, pidiéndole a Dios que nos dé la gracia de acrecentar las luces, que podamos participar más conscientemente, de un modo activo, fructuoso, en cada celebración, con fe, con entrega, con devoción, con caridad, viviendo las oraciones, los silencios, los gestos, todo y solo lo que nos corresponde. Si somos laicos, todo y solo lo que nos corresponde como laicos, que podamos continuar esa devoción en la misa, en la adoración silenciosa. Ojalá, si tenemos la capilla abierta en algunos momentos o todo el día, poder ir y rezar, participar de la procesión del Corpus Christi, de las horas santas, de los momentos de oración que podamos tener. También le pedimos a la Virgen que nos dé la gracia de formarnos, de tener fe y de poder leer el catecismo, leer lo que nos enseña la Iglesia, para que nuestra fe Eucaristía sea dentro de la Iglesia, sea sana y verdadera, para que, como dice el Papa, podamos crecer como cristianos personalmente, individualmente y también comunitariamente. Ave María Purísima, sin pecado concebida.